Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Gracias por estar en este video, en esta pequeña clase sobre historia del cristianismo. Mi nombre es Mario Herrera y es para mí un gusto poder dirigirme a ustedes para hablar acerca de la historia y origen del cristianismo. No vamos a perder más tiempo, vamos directo a lo que tenemos que presentar. Y allí estamos. Bienvenidos a este curso que yo he llamado Breve aproximación a la historia del cristianismo. Empezamos con el primer tema que tiene que ver con los contextos. Y esto dice así: la iglesia actual o la iglesia de hoy es el resultado de la obra de Jesús en la tierra. Esta comunidad religiosa nunca estuvo privada del contacto con el mundo exterior. Por ende, el cristianismo nacerá como una secta o división del judaísmo. Puede que esta palabra sea un poco fuerte para algunos, pero en honor a la verdad y en honor a la rigurosidad académica, el cristianismo viene siendo exactamente eso, una separación del judaísmo. Recordemos esto, que los primeros cristianos fueron judíos del siglo primero. Y fue como judíos del siglo primero que escucharon y recibieron el mensaje del Evangelio. Para eso vamos a revisar algunos tópicos o algunos puntos. El primer punto tiene que ver con un antecedente geográfico. El cristianismo va a nacer dentro del Imperio Romano, de todo el Imperio Romano va a nacer en un punto y en una región específica. A esta región se le conoce como el Levante Mediterráneo o Palestina. Esto la coloca en una intersección entre las grandes rutas comerciales y estas rutas unían a Egipto, Arabia, unían la Mesopotamia junto con Asia Menor y el resto de Europa. Estas rutas eran terrestres y también eran rutas marítimas. Entonces, en este mapa vamos a ver dónde está colocado todo. Este puntito rojo es la región de Judea. Allí nacerá, crecerá el ministerio de Jesús en lo que es el mar de Galilea, Jerusalén, eh, todas estas ciudades, Lidia, Cesarea. Bueno, eso tendrá que ver en historia más adelante, en Hechos, por ejemplo, se hablan de esas historias, en Hechos ya se habla de Antioquía, ya se habla de Damasco, bueno, tiene que ver toda esa región, es este punto rojo que está allí. La siguiente región importante dentro del cristianismo va a ser esta que está acá. Eso se le conoce como la región oriental. Comprende todo lo que es Mesopotamia, entre esas las ciudades de Babilonia. ¿Y qué tiene que ver Babilonia? Tiene mucho que ver. Eso en un futuro se lo descubrirá. Otra región importante tiene que ver con esta región de acá, Asia Menor. En esta región es donde están ubicadas geográficamente las 7 iglesias, las que menciona el Apocalipsis, y también mencionan, o también hay otras iglesias más, ¿sí? Esta región va a ser trascendental, muy decisiva dentro del cristianismo del segundo y tercer siglo. Tenemos esta otra región de acá, Macedonia. En esta región estarán las ciudades de Corinto, Tesalónica, Filipos, que también van a ser importantes en el siglo II y en el siglo III. Juntamente con esta región aparecerá Egipto o en el sur del Mediterráneo, sobre todo en esta ciudad Alejandría. Tengamos en cuenta estas ciudades que son muy importantes. También esta ciudad al norte de África es Cirene y no está ubicada en el mapa, pero en la flecha está más arriba, la ciudad de Cartago. Esas ciudades son extremadamente importantes, junto con esta última. No sale en el mapa, pero ahí está en la botita italiana, la ciudad de Roma, capital del imperio. Entonces, eh, el cristianismo va a nacer no solamente en la región de Judea, sino en todas estas regiones.
y cada una tendrá una diferente perspectiva del cristianismo. Acuérdense, en ese tiempo tampoco había dogma, no había canon, ¿sí? Lo único que habían era solamente tradición oral y empezaron a desarrollarse algunos escritos, como los evangelios, algunas cartas de Pablo, algunas cartas de otros apóstoles, algunas cartas también dentro del canon que no consiguieron, o perdón, algunas cartas que no entraron al canon. eh, Esas cartas se escribirán en estos lugares y serán importantes para estas comunidades. Entonces, para el Imperio Romano esta conexión fue posible. Fue posible solo gracias a un elemento político llamado Pax Romana. ¿Y qué era la Pax Romana? La Pax Romana o la paz romana era una serie de elementos que permitieron que el comercio entre ciudades crezca, permitieron que los viajes se hagan de manera más segura y sobre todo más fácil, tratando de conectarlos por vías accesibles, tanto marítimas como terrestres. Para ello, para esta Pax Romana, había que desplegar al ejército. Y gracias a este despliegue militar, existió un desarrollo en la cultura, en las letras, en la arquitectura, en la escultura. También hubo un desarrollo en cuanto a las leyes, a lo jurídico. De ahí sale el famoso derecho penal romano. Hubo un desarrollo económico que alcanzó una elevada prosperidad. Y sobre todo, y lo más importante, es que el ejército romano era el símbolo de este poder, era el símbolo de la ley y era el símbolo de la paz. De allí el nombre de Pax Romana. Sí, eso es lo que tenemos en el aspecto geográfico, en el contexto geográfico. Hay otro contexto que tenemos que averiguar y que tenemos que investigar, que es el contexto político. Está justo aquí abajo mío. Político. Oh, este contexto político es hermoso. Esta región del Levante Mediterráneo siempre estuvo en conflicto. Desde que apareció, siempre estuvo en conflicto, empezando desde Egipto. Si ustedes se alcanzan a ver aquí, son obras, son jeroglíficos de la cultura egipcia y cada símbolo tendrá su significado, ¿no? Existen hasta el día de hoy ciertos asentamientos militares en toda la región del Levante Mediterráneo. Algunos van a decir, bueno, Egipto nunca invadió Palestina, por decirlo así, o invadió ese terreno. Al menos eso no dice la Biblia. Pero la verdad es que, em, según la arqueología, Egipto sí llegó a tierras palestinas, inclusive más al norte. Llegó creo que hasta Damasco, un poco más arriba. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hubo un despliegue de asentamientos militares a lo largo de toda la región, toda la costa de- del mar Mediterráneo. Si ustedes recuerdan, Salomón decía que tenía como esposa a la hija de Faraón. Y esto no era solamente porque a Salomón le dio la gana de casarse con la hija de Faraón. No, estos eran reinos vasallos. Es decir, había un rey superior a ellos. Y Salomón era un rey que estaba por debajo de un rey mucho más grande, que en este caso era el rey de Egipto. Por eso el rey de Egipto ofrecía a sus hijas en matrimonio a otros reyes para controlar de alguna o de otra manera eh, ciertos lugares. Eso no lo digo yo, claro, no está en la Biblia, pero esa es la evidencia histórica que tenemos, ¿sí? En la Biblia tenemos este pequeño ejemplo, pero la realidad es que fue así. Otro imperio que asomó fueron los asirios. Uy, los asirios. Si ustedes se fijan, en los asirios tienen rasgos característicos como su barba, sobre todo en la forma en la que son dibujados o son representados. Los asirios invadieron el norte de Egipto. Ay, salió un like.
Los egipcios invadieron el norte de Israel, casi digo norte de Egipto, no, el norte de Israel. eh, Eso está evidenciado en el texto bíblico. Invadieron y llegaron hasta, justo hasta el norte de Israel. No descendieron más al sur, hasta Judea. Solo se quedaron en el norte. Los que sí llegaron hasta el sur fue el imperio babilónico. Aquí representado por su máxima deidad. Fíjense que tiene alas, ¿sí? Y en su mano tiene como un fruto de un árbol. No, no sabría cómo describirlo, pero esa es más o menos la característica de la obra artística babilónica. Y fíjense en las barbas y en los cabellos, ¿no? Son parecidos a los asirios. El imperio babilónico invadió el sur, es decir, Judea, y de allí tomaron exiliados a la nobleza judía. Se la llevaron a Babilonia y estuvieron allá 80 años. Luego de esto llegaron los persas con su divinidad Ahura Mazda. Fíjense que Ahura Mazda, aparte de la barba y el cabello, Ahura Mazda, la parte inferior de su cuerpo es como una especie de águila, eh, es como un animal es como un animal, exactamente, no sé, un ave, tiene alas demasiado grandes. Esto tiene mucho que ver porque la divinidad persa, Ahura Mazda, era así representado. Cubría a todo el mundo, esa es la idea. Con sus brazos te cubrirá. Más o menos esa es la idea. Y los persas habían liberado más bien no solo a los judíos, sino a los pueblos que habían sido cautivos, o los presos, perdón, a los pueblos que habían sido llevados presos. ¿Sí dije bien? Sí, a los pueblos, a los pueblos que fueron presos por Babilonia. Cuando llega Persa los libera. Entre todos esos pueblos, los judíos son liberados. ¿Sí? No solamente llevaron judíos, llevaron a muchos pueblos. Y ellos permitieron que regresen a sus tierras. Ellos permitieron que sean libres. La única condición que Persa puso fue solo paguen impuestos. Como todo reino, los dejaron libres. Si querían adorar a la divinidad de sus tierras, pues adórenlo, no hay ningún problema. Y eso fue lo que hicieron los judíos. Llegaron a su tierra y levantaron un templo. Y eso está registrado en la Biblia. Levantaron el templo con Esdras. Nehemías restauró la ciudad, restauró el muro y lo consiguieron levantar en tiempo récord. Eso fue lo que hicieron nuestros amigos los persas. Luego de los persas, tiempo después, fueron libres, o los judíos estaban en cierta libertad, cuando aparecen nuestros amigos los griegos. Y aquí tenemos una representación de una de las batallas de Alejandro Magno. Los griegos, o mejor dicho, el imperio griego, que de la mano de Alejandro Magno ya había o conquistó estas tierras. Y después de su muerte, el imperio griego se fragmenta, se divide entre sus generales, y la parte de Palestina le tocó a un general llamado Seleuco. La parte de Egipto, si ustedes se acuerdan del mapa, la parte de Egipto y todo el norte de África quedó bajo otro general llamado Ptolomeo. Se escribe Ptolomeo, pero tiene una P delante, o sea, Ptolomeo, más o menos así. Luego de esta posesión o invasión griega, empieza la dinastía Seleucida, o los Seleucos, que es una continuación del imperio griego. Esta dinastía Seleucida, bueno, aquí están ciertas monedas de los Seleucos que circularon en esa época. Esta dinastía se encontró en medio de luchas con la dinastía de los Ptolomeos. Y se dieron duras batallas, al menos eso es lo que registra la historia.
Es en este tiempo donde, en el tiempo de los Seleucos, donde se dio la abominación desoladora, la que describe Daniel, que llegan al templo y en el templo ofrecen animales impuros y no lo ofrecen al Dios de los judíos, sino lo ofrecen a Júpiter, si no estoy equivocado. Perdón, es a Zeus. Ujú, a Zeus, a Zeus. Entonces, eso para los judíos fue el acabose y utilizaron el templo y herramientas del templo que eran consagradas para Yahvé. eh, Utilizaron toda esa indumentaria para ofrecer sacrificios a Zeus, a dioses griegos, y para colmo lo hicieron dentro del templo. Eso causó cierto enojo dentro del pueblo judío e hicieron que muchos se levantaran. Y ahí es donde se levanta este caballero que está aquí. En la historia se lo conoce como la rebelión de los macabeos. En algunas Biblias, sobre todo en las Biblias católicas, aparece en los libros primera y segunda de Macabeos y narran esas historias. Entonces, las conquistas de Alejandro Magno no solamente trajeron al imperio, sino que trajeron una base ideológica, una forma de pensar. Esta forma de pensar se le conoce como el helenismo. Eh, el helenismo tiene una fuerte tendencia, o tenía, bueno, sí, tenía una fuerte tendencia a combinar elementos griegos con otros elementos tomados de diversas civilizaciones conquistadas. Es decir, si si Grecia le daba por conquistar Egipto, que de hecho así fue, surgió una mezcla de culturas, tanto la cultura griega como la egipcia se juntaron y nació un helenismo egiptizado. Lo digo así para que se me comprenda. Esa idea fue muy fuerte en todo el imperio griego, pero los judíos tuvieron una acérrima resistencia a esa forma de pensar. En el judaísmo, este helenismo no era una bendición. Esta ideología o esta forma de pensar consistía también en una práctica de un sincretismo religioso. ¿Y qué es el sincretismo? Es una mezcla de religiones de los diversos pueblos. Si un pueblo hace una cosa, otro hace otra, otro hace otra, bueno, los juntamos y hacemos lo mismo en nuestro templo de las mismas maneras, como lo hacen todos. Y era complicado para los judíos. Entonces, los judíos, por esa razón, creían que el helenismo era una seria amenaza a la fe en el Dios único de Israel. Entonces, esto es lo que trajo las rebeliones macabeas, ¿no? El sumo sacerdote de ese tiempo era Matatías. Él inició una rebelión contra el helenismo seleuco, que entre otras cosas permitía imponer dioses paganos entre los judíos. Después de él, después de que él se rebeló, vendrían sus tres hijos, que son Jonatán, Judas y Simeón. Y, y ellos ganaron la batalla, consiguieron deshacerse de esta imposición. Y luego de esto también se levantó un imperio, no un imperio, pero se levantó algo que le llamamos un periodo de gobierno, el periodo asmoneo, en donde los macabeos dejaron de gobernar esa tierra y estos asmoneos que tenían una descendencia, perdón, tenían una descendencia de ciertos reyes y su poder, ellos tomaron el control por poco tiempo. Lo tomaron hasta que llegó el Imperio Romano. Si ustedes ven en esta gráfica, es un alto relieve del saqueo que se dio en el templo, sobre todo ahí están llevando la menorá, y eso que parecen cámaras que estuvieran filmando, no, no son cámaras, son letreros, son simplemente letreros, pancartas. Roma se llevó
o mejor dicho, Roma había destruido ya Jerusalén. Eso fue en el año 70 después de Cristo. Entonces, los romanos, los romanitos, los romanitos. Los romanos llegaron y pusieron una cierta administración en el imperio. Lo administraron políticamente y socialmente, ¿no? Entonces, en el año 63 fue cuando el general Pompeyo depuso al último de estos macabeos y Roma estableció su autoridad en Palestina. Ahora ahora lo que conocemos como Israel, en ese tiempo Palestina fue un estado semi-independiente. Sus gobernantes eran nombrados y posesionados directamente por Roma. Los romanos en todo el imperio fueron tolerantes hacia la religión y hacia hacia las costumbres de los pueblos ya conquistados. Esto es algo que contradice, por decirlo así, lo que hemos venido aprendiendo por años. Siempre nos han dicho que Roma imponía su religión, imponía sus costumbres, y no, no era así. Parece que nunca fue así. Luego de la muerte del último representante de la rebelión de los macabeos, ya los romanos habían devuelto en cierta medida de autoridad al sacerdocio, dándoles títulos de sumo sacerdote y de etnarca. Un etnarca era un cargo político con un poder sobre un grupo étnico común. Entonces, Herodes fue el último gobernante con cierta ascendencia macabea, pues su esposa era de ese linaje, ¿no? Y aquí tenemos al gran Herodes, Herodes el Grande, y algunos pequeños datos sobre Herodes. Vamos a verlos a continuación. Herodes, en el año 37, antes de la era común, antes de Cristo, Herodes el Grande ya había sido puesto como rey por su fidelidad al Imperio Romano y por haber derrotado a los asmoneos. Su reinado fue desde el 37 antes de la era común hasta el año 4 después de la era común. Es decir, en su reinado es donde nace Jesús. Herodes fue conocido como el constructor. Él había construido ciertos edificios y había construido algunas ciudades. Entre ellas, había construido la ciudad costera de Cesarea, que la construyó en honor a César, y la ciudad de Sebaste, o la ciudad de Samaria. Allí, él había levantado un templo y un culto en honor al emperador. Ambas ciudades eran de tipo helenístico, es decir, tenían una mentalidad helenística, y esto era muy mal visto por los judíos de la época. Esta razón explica por qué los judíos tenían cierto rechazo por Samaria. Por ahí algunos ya se están acordando de ciertas historias de Jesús con la samaritana o la parábola del buen samaritano. Esta es la razón. Herodes fue sanguinario, fue cruel. Él asesinó a su esposa y a 2 de sus hijos. Y para colmo, para el día de su muerte, mandó a degollar a todos los nobles de Jericó, para que éstos llorasen en su entierro. Él ayudó y favoreció la penetración del helenismo en su reino. Su reinado fue de grandísima prosperidad y esplendor, aunque fue muy poco querido y fue muy odiado por los judíos. A Herodes se le atribuye la remodelación y ampliación del templo de Jerusalén, es decir, la remodelación y la ampliación del templo que había construido Esdras unos 400 años atrás. De allí en adelante se lo conocerá a este lugar como el Templo de Herodes. Tras la muerte de Herodes, el reino se dividió entre sus hijos, ¿sí? Arquelao se había quedado con la región de Judea, Idumea y Samaria, es decir, se quedó con Judea, con lo que es Jerusalén, Idumea, con lo que es la parte de abajo, es Edom, y Samaria, con lo que es la parte norte de Jerusalén, es más arriba. Herodes Antipas se hizo cargo de la ciudad de Perea y de Galilea.
a cargo de las regiones de Perea y Galilea, si no, no ciudades, regiones. Y Felipe, que era otro de sus hijos, dominó sobre todo el noreste de Galilea. Ya para el año 6, después de la era común, Arquelao, el que estaba gobernando la región de Judea, Idumea y Samaria, Arquelao fue depuesto y fue desterrado por sus malas prácticas. Tal vez 2 años nomás estuvo en el poder. Su región pasó a un gobierno administrado ahora por procuradores romanos. Entonces, del año 26 al 36, después de la era común, el procurador de Judea fue Poncio Pilato. Ojo a estos datos. Y por otro lado, Herodes Antipas, su otro hijo, había imitado a su padre y construyó ciudades, como por ejemplo la ciudad de Tiberíades. En estas ciudades y en esta región fue donde actuaron mayormente Juan el Bautista y Jesús. Y con esto terminamos nuestros antecedentes políticos. Y aquí viene el tercer antecedente, o el tercer contexto que tenemos que revisar. Religión. Vamos a revisarlos. El mensaje de Jesús y el de sus discípulos había resonado fuertemente en Palestina, pero no fue la única voz en hablar acerca de Dios y no eran las únicas interpretaciones que se habían dado acerca del texto como lo conocemos, o el texto bíblico, ¿no? Vamos a ver un poco del panorama religioso en estas épocas iniciales del cristianismo. ¿Qué había? ¿Qué religiones había en ese tiempo? Entonces, al menos en Judea, y bueno, fuera de Judea, vamos a decirlo así, en el Imperio Romano, habían grupos religiosos muy variados, muchísimos. El primer grupo que vamos a ver está aquí, judaísmo en Palestina. Vamos a limitarnos geográficamente solo a la región de Palestina. Y este judaísmo estaba formado de esta manera. En primer lugar, había algo que se llama la sinagoga o el Sanedrín. Este era un espacio físico. Esto apareció, años, muchos años atrás. Antes, vamos a ver, ¿cierto? La sinagoga. Antes del exilio judío, en el 586 antes de la era común, el centro de adoración siempre había sido el templo de Jerusalén, este templo el que se dice el templo de Salomón. Después del exilio, el centro ahora ya no era el templo, porque ya había sido destruido. El templo vino a ser la sinagoga. En Babilonia, cuando los judíos estuvieron cautivos allá, los judíos que estaban privados del templo usaron la sinagoga para orar, para leer las escrituras, para meditar en ellas, para enseñar, para hablar, para reunirse. La administración de la sinagoga, ojo, estaba a cargo del Sanedrín. ¿Quiénes eran el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín viene de una palabra que significa sentarse juntos. El Sanedrín estaba compuesto en su gran mayoría de saduceos, que ya lo vamos a ver, de fariseos, que también ya los vamos a ver, y todos ellos estaban bajo una autoridad, el sumo sacerdote. Entonces aquí ya tenemos que se reunían los judíos en una sinagoga, y la sinagoga estaba formada por judíos de corte saduceo, de corte fariseo, y estaban administrados por el sumo sacerdote. Siguiente grupo judío tiene que ver con estos celotes. ¿Qué son los celotes? Usted los va a encontrar celotes con Z o celotes con C. Bueno, así aparecen en diferentes libros. Los celotes eran judíos que se oponían duramente al régimen romano, se oponían pero con su vida. Para ello causaban revueltas, utilizaban cualquier tipo de arma disponible. Ellos, los celotes, jugaron un papel importante en la gran rebelión del año 66, en la primera revuelta judía. Y esto pongo en contexto, ya vamos a ver. En el año 66, los judíos, al menos estos celotes, se calentaron con el Imperio Romano y decidieron echarlos.
planificaron una revuelta unos 2 o 3 años antes, sí, más o menos en el 62, 63 aproximadamente, eh, obtuvieron algo de victoria, pero los romanos les cayeron duro. Y cuando les cayeron, entonces los romanos con el general Tito los destruyó el templo, destruyó la ciudad. Y eso fue en el año 70. Entonces, los celotes fueron los causantes de esa primera revuelta. Va a haber una segunda revuelta un tiempo después, más o menos en el 124, 129 aproximadamente. Pero eso ya vendrá después. Entonces, hay que entender cómo se manejaba este grupo. Los celotes tenían, digámoslo así, una forma de pensar. Ellos decían que la razón por la que ellos vivían oprimidos es solo porque son cobardes, solo porque son miedosos, porque no confían en Dios. Más o menos así ellos pensaban. Ellos pensaban así, más o menos, si tuviéramos valor para sublevarnos o para rebelarnos y empezar esa rebelión, Dios nos daría la victoria. Si emprendiésemos acciones, matamos a los romanos y si tenemos fe y agallas para lanzar una revolución violenta, violenta sobre todo, Dios nos dará el poder como se lo había dado a David contra Goliat. Esa forma de pensar era muy radical, muy radical. Entonces, ahora vamos con los fariseos, ahora sí. Los queridos amigos de Jesús, los fariseos. Fariseo viene de una palabra que significa separados. Son más o menos santos, ¿no? Entonces, los fariseos, perdón, y el nacimiento de ellos se remonta al pasado, gracias a la época asmonea. En la época asmonea es donde ellos nacen, y nacen como respuesta al sincretismo religioso, a esta mezcla de ideología religiosa de los griegos mezclada con otras culturas, queriendo ser impuestas dentro de los judíos. Entonces, en respuesta a esas ideas, nacen los fariseos. Los fariseos no pertenecían a una clase sacerdotal, es decir, ellos no eran sacerdotes. Ellos buscaban una separación del poder político del religioso y buscaban evitar esas castas altas, buscar posiciones. Lo que ellos más querían era erradicar el paganismo y mantener prácticas correctas del judaísmo. Por algo eran maestros de la ley, ¿no? Eran ardientes en su nacionalismo, celosísimos, bien patriotas, y se oponían a influencias extranjeras, especialmente la influencia griega y la influencia romana. Creían que la ley era susceptible de nuevas interpretaciones, por eso siempre la reinterpretaban, buscaban y leían. Además, creían ellos en la resurrección de los ángeles, creían en una vida eterna en el futuro, y eso los llevó a creer en una especie de justicia retributiva, es decir, como una especie de un sistema de recompensa y castigo. Haces algo bien, tienes una buena recompensa. Haces algo mal, vas a tener un castigo. El centro de su vida y de sus decisiones estaba basado exclusivamente en la ley mosaica. Y los fariseos tenían una forma muy curiosa de pensar. Así como los celotes tenían esa forma de pensar, los fariseos también pensaban más o menos así. El Señor enviará al Mesías para liberarnos si tan solo fuésemos más puros de corazón. Con tal de que obedezcamos las leyes de la Torá, Dios nos va a liberar. En esta tierra hay demasiado pecado y falta de piedad entre nosotros. Si hubiera más gente justa como nosotros y menos pecadores en la población, o sea, que hubiesen menos prostitutas, menos borrachos, menos pecadores y menos cómplices de los romanos, entonces allí sí Dios pondría fin al dominio romano. También tiene que ver el pecado, consecuencia, ¿no? Si Roma está por algo es porque hemos pecado. Más o menos así pensaban. Creo que todos los judíos pensaban eso. Y es por culpa de estos pecadores que seguimos bajo el talón de la bota de Roma, ahí aplastándonos.
La solución, bueno, pues pureza religiosa, rigor religioso. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Curiosos los fariseos, ¿no? Los siguientes, otros amigos de Jesús, los saduceos. Los saduceos eran todo lo contrario a los fariseos. Los fariseos venían de familias sacerdotales, tenían un linaje sacerdotal que favorecían la práctica de costumbres antiguas y se oponían a los cambios, pero respaldaban los esfuerzos en introducir ideas griegas en la vida de los judíos. ¿Qué les diré? Así eran. Estos eran llamados herodianos. Gran parte de ellos pertenecían a las clases altas, a la aristocracia, y sus intereses llevaron a que colaborasen con las autoridades romanas. El sumo sacerdote, de hecho, era de esta clase social. Oh, la teología de ellos, o la teología saducea, se basa exclusivamente en la Torá, en el Pentateuco, y de ahí no salen. Es por eso que ellos no creen en ángeles, no creen en resurrección, no creen en cielo, no creen en infierno, no creen en mesianismo, etcétera, porque no son mencionados allí. Y alguno puede decir, no, pues si Dios utilizó ángeles para hablar a Abraham, utilizó ángeles para en el Génesis, ¿no? Puso un ángel a cuidar el huerto del Edén. Bueno, la idea que ellos tienen de ángeles es un poco diferente a la que nosotros tenemos. Ángel significa mensajero. Entonces, para ellos son simplemente personas, seres humanos, que cumplen el propósito de dar un mensaje. Nada más. Y para dar un mensaje, no necesariamente tiene que ser alguien con alas. Más o menos esa es la forma de pensar de un saduceo. Ajá. Y otra forma de pensar, otra forma de pensar para ellos es que el alma perecía junto con el cuerpo. No hay vida futura. No hay un más allá. La vida se vive aquí y ahora. También muy curioso. Y agregando las formas de pensar, ellos decían que ellos pensaban así, no se tiene idea de cuán poderoso es el Imperio Romano. Rebelarse literalmente sería un suicidio. Un suicidio, estoy hablando ya. La resistencia sería inútil y van a terminar aplastándolos. Deberíamos sacar el mejor provecho para nuestra situación, cooperar, practicar y participar en el juego. Es la única manera segura y sensata de vivir. Ellos hacían todo lo que las autoridades les decían. Y había otro grupo, este grupo no es mencionado en la Biblia, pero este grupo está allí dentro del judaísmo. Y este grupo se le conoce como los esenios. Los esenios. Los esenios eran judíos que tenían unas ideas muy puristas. Y por estas ideas fue que se atrevieron a apartarse de todo contacto con el mundo judío, que estaba corrompido, y sobre todo apartarse de los gentiles. Por esta razón preferían vivir en el desierto, porque creían que desde el desierto Dios traería la restauración para Israel. Acuérdense de esto, Israel es una nación del desierto. Dios los llamó al desierto y del desierto los trajo. Entonces, la idea de ellos es vivir en el desierto porque de allí Dios va a traer la restauración para Israel. Es más, se habla de que Juan el Bautista es posible que él haya tenido cierta influencia de los esenios, por eso él era un predicador del desierto. Voz del desierto del que clama, prepara el camino. Los esenios son descendientes del linaje sacerdotal de Sadoc. Esta familia tiene tres vertientes. Una de ellas, saduceos. Los saduceos toman el control del sistema del templo, mientras que otras vertientes, los esenios, se retiran al desierto.
Establecieron varias comunas en el desierto donde procuraron mantener la fe, aislándose de la cultura prevaleciente, la cual consideraban patógena e irremediable. Allí en el desierto habían escrito muchos libros, de los cuales se mencionan inclusive hasta la venida de 4 Mesías. No uno, sino 4. Eso ya lo vamos a ver después. Pero ellos tenían esta teología o esta forma de pensar. Los esenios pensaban que los celotes y los saduceos, a ellos les faltaba iluminación de lo alto. A los esenios es que se les debe de agradecer porque ellos fueron los responsables de los famosos rollos del mar muerto. Es más, aquí en la imagen, déjenme agrandarla, si ustedes llegan a ver en la imagen, tiene algunos hoyos, algunos huecos. Bueno, no son hoyos huecos, son cuevas. Dentro de esas cuevas se han encontrado pergaminos, se han encontrado escritos, libros enteros. Ellos los preservaron durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y los esenios tenían una forma especial de pensar. Ellos decían, la única manera de agradar a Dios es saliendo de los corruptos sistemas religiosos y políticos del mundo y crear una sociedad alternativa afuera, en el desierto. Así pensaban. Este era el judaísmo, al menos con el que se encontró Jesús en su ministerio. Haciendo un pequeño resumen, acá está el resumen. Los celotes practicaban una especie de terrorismo, ya lo vimos. Los herodianos o los saduceos deploraban sus acciones terroristas y al mismo tiempo juraban lealtad a Roma. Los fariseos reprendían a los celotes y a los herodianos por igual, y al mismo tiempo emprendían contra el pueblo, contra pecadores, prostitutas, una retórica de justicia retributiva de fuego y azufre. Y los esenios vivían aislados de todo en el desierto. Elaboraban escritos rebuscados para expresar su malestar, su desdén, a lo mejor deseando secretamente que Dios los destruyera a todos. Pero a pesar de estas diferencias, ellos tenían dos cosas en común, y esto es importante revisar. Ellos tenían dos cosas en común, dos elementos. El monoteísmo ético y la esperanza escatológica. ¿Qué es esto? El monoteísmo ético es una idea que sostiene que hay un solo Dios. Por algo es monoteísmo. Y este ético es a través de todo el pueblo. Todo el pueblo creía esto. Hay un solo Dios. Y que ese Dios requiere la justicia entre los seres humanos aún más que el culto apropiado. Por otro lado, la esperanza escatológica era una firme creencia en que llegará el día cuando el Señor intervenga para restaurar a Israel, para restaurar el linaje davídico del rey David y cumplir las promesas de un reino de paz y de justicia. ¿Sí? Hasta aquí hemos hablado del judaísmo en Palestina. Fíjense, regresamos acá. Judaísmo en Palestina. Ahora, vamos a ver otra cosa, el judaísmo de la diáspora. ¿Qué es esto? El judaísmo que estaba regado por todo el imperio. El judaísmo de la diáspora. Debido a la exportación de prisioneros de guerra, a intereses comerciales y a otras razones, los judíos se habían ya esparcido en todas las direcciones fuera del terreno de Palestina. ¿Y cómo vemos esto? A ver aquí, este es un dato. Ahí al principio dice África, sí, no se ha de ver bien, pero ahí está. Durante el tiempo del primer imperio romano habían 2,5 millones de judíos en la región de Palestina. Ahí dice Palestina, en la parte de abajo, más o menos 2,5 millones. Había 1 millón de judíos en Egipto, lo mismo que en Asia Menor, lo mismo en Mesopotamia. En las regiones de Italia y en África habían existido alrededor de 100,000 judíos y en varias colonias
desparramadas asimismo por el imperio. O sea, no eran poquitos judíos que había, era un número considerable. Y este desplazamiento tuvo inicios desde el siglo VII antes de la era común. Siglo VII, estamos hablando, no sé, del año 600, 700, inclusive antes de la era cristiana. En todas estas ciudades del Mediterráneo, al menos, al menos existía una sinagoga. Y ya para el siglo IV, ojo, para el siglo IV ya existían 3 poblados judíos muy importantes en épocas precristianas fuera de Palestina. Había una comunidad grandísima en Egipto, otra comunidad en Babilonia y otra comunidad en Roma. El centro más importante de esta dispersión fueron las ciudades de Alejandría en Egipto, en Babilonia y Roma. Lo acaba de decir, ¿no? Y los judíos literalmente ocupaban barrios enteros. Tanto fue así que en Egipto se había construido, y este dato puede ser boom para algunos, en Egipto ya se había construido un templo judío en el siglo VII, antes de la era común. O sea que el templo de Salomón no era el único templo judío. Ojo a ese detalle. Ese templo fue construido en la ciudad de Elefantina, esto es en Egipto. Y en el siglo II había sido construido otro templo judío. En el siglo II, antes de la era común, se había construido otro templo en la delta del Nilo. O sea, hablamos de mínimo 3 templos judíos. Desconozco si estos templos eran grandes, eran monumentales o eran pequeños, pero la evidencia arqueológica muestra que eran templos judíos. Muy interesante ese dato, ¿no? Las características de este judaísmo de la diáspora son las siguientes. 1. Este judaísmo se distingue por el uso y por el uso del idioma, perdón, y por el uso del pensamiento griego. La forma de pensar griega era muy diferente de la forma de pensar semita. Tenían una cosmovisión del mundo diferente, ¿sí? Y la otra característica era su inevitable contacto con la cultura helénica. En varias regiones, los judíos habían perdido el uso de la lengua hebrea y fue necesario traducir las escrituras al griego. Ojo a este dato, en muchas regiones, sobre todo en Alejandría, en Egipto, ya los judíos perdieron el uso del habla en la lengua hebrea. Leían la Torah en hebreo, no entienden nada. ¿Qué van a entender? Entonces, por esa razón fue necesario traducir las escrituras al griego. Y allí aparece este librito, la Septuaginta, que la Septuaginta no es más que la traducción de la Biblia hebrea, o lo que nosotros acá conocemos como el Antiguo Testamento, es traducida del idioma hebreo al idioma griego. ¿Sí? Entonces, hay algunos mitos respecto a la elaboración de la Septuaginta. Hablan de que se reunieron 70 sacerdotes, 70 escribas, 70 personas que conocían y cada una empezó a traducir aparte. Uno, yo me reunía y yo traducía el texto. Otro traducía, así los 70. Y cuando se juntaron, todos tradujeron exactamente lo mismo. Ahí estamos, ¿no? Ya. Esa es una idea, no sé, fantasiosa. Eso es lo que dicen que pudo haber pasado. Una leyenda, un mito. Otros hablan de que fue Ptolomeo, porque esta región era gobernada por
por los griegos, por el general Ptolomeo y su descendencia. Entonces, los Ptolomeos empezaron a hacer una recopilación de libros, una recopilación de una gran biblioteca, para crear una gran biblioteca. Y entre esos, contrataron a 70 escribas para que tradujeran los libros hebreos al griego, que era la lengua común. Pero sigue siendo eso también una leyenda, un mito. Lo más probable es que los mismos judíos, por voluntad propia, hayan realizado esta traducción, ¿sí? Se habla de 70 mismo, por algo se llama Septuaginta, porque fueron 70 los que tradujeron, pero lo hicieron por cuenta propia. Ujú. En vista de que el hebreo estaba caduco, ya nadie hablaba hebreo. Es lo más probable que eso haya sucedido. Ahora, a partir de aquí, en la historia surge algo que yo personalmente lo llamo como un movimiento judeo-helénico. Es un movimiento que se da de una mezcla, un sincretismo de formas de pensar del mundo hebreo con el mundo griego, sobre todo aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, a esto yo le llamo así. Yo le llamo así. Esto permítame explicarlo. La influencia helénica era tan fuerte que los judíos de la diáspora se vieron obligados a defender su fe a cada paso frente a gentes de otras culturas, para quienes la fe de Israel resultaba ridícula, anticuada o ininteligible. Así que aquí es donde surge este movimiento al que yo le llamo un movimiento judeohelénico. ¿Qué es esto? Surgió entre los judíos de la diáspora, específicamente en Alejandría, un movimiento que intentó demostrar compatibilidad entre lo mejor de los elementos de la cultura helénica con la religión hebrea. Y estos intentos se habían dado, por ejemplo, en el siglo III antes de Cristo. Demetrio, que era un escritor al parecer, eh, hizo una narración de las historias de los reyes de Judá siguiendo los patrones y las normas historiográficas paganas. Otro personaje fue este caballero, Filón de Alejandría. Entonces, fue Filón de Alejandría quien fuese contemporáneo de Jesús, ¿sí? Que este movimiento alcanzó su mayor cúspide, su cumbre. Lo que él hizo, básicamente yo lo estoy resumiendo en estas ideas. Las ideas, aquí están, las ideas de Filón. ¿Qué son estas ideas? Fíjense, lo que Filón intentó hacer fue mostrar una compatibilidad entre la filosofía platónica y las escrituras hebreas. Otra cosa que hizo, que él propone una lectura e interpretación del Antiguo Testamento como una serie de alegorías que apuntan hacia las mismas verdades eternas a la que los filósofos se refieren de manera más literal. Como por ejemplo, doy un caso hipotético, no digo que sea así, pero esto es hipotético. Moisés abrió el mar y el abrir el mar un judío lo entendía de una manera, pero esto en el mundo griego, ¿cómo es posible que el mar se abra en dos? Es imposible. Entonces Filón lo que dijo es, no lo leamos literalmente, leámoslo de manera alegórica. Esto representa algo. Ah, los griegos dijeron, tiene razón y tiene mucho más sentido. De alguna manera, Filón creía que los griegos habían obtenido esto, sus principales ideas filosóficas y verdaderas, había tenido esas ideas tomadas del Antiguo Testamento. Los griegos no podían escuchar las enseñanzas bíblicas de que Dios había creado el mundo. Simplemente no podían. No podían escucharlo porque, ¿cómo es esto de que Dios creó el mundo de lo material? Eso es lo raro. Hay que entender un poco esto. Los griegos tenían una idea de un Dios trascendente también. Es decir, que Dios estaba demasiado lejos. Si Dios
es Dios, no tiene ningún contacto con la materia. Y si creó la materia, estamos mal, porque la materia es una representación, un símbolo de enfermedades, de malestares. La materia está mal. Entonces, la materia es el origen de todo mal. Entonces, por esta razón, Filón de Alejandría colocó un mediador entre Dios y el mundo. Este mediador se halla en el Logos. Y vamos agarrando por ahí la idea de Logos, lo que habla Juan. Acuérdense, Juan habla para una comunidad que está en Asia Menor. Esa comunidad es griega al 100%. Entonces, por ahí vayan agarrando la onda, cómo se va dando. Y por último, vamos a ver las religiones del imperio, o las religiones que se estaban dando en el imperio, ¿no? Existieron muchas religiones dentro de este imperio. La filosofía satisfizo muchas mentes educadas, pero las masas no instruidas no accedían a esta satisfacción o esta realización. Ellos lo hacían a través de la religión. Incluso dentro de las altas clases sociales, la filosofía no conseguía satisfacer ni daba verdadera respuesta no daba una verdadera respuesta espiritual a las reales necesidades del hombre. Entonces, dentro del imperio existieron muchas religiones para tratar de llenar este vacío. Entonces, para el estudio de hoy lo vamos a clasificar en al menos 3 clases de religiones. La primera tiene que ver con religiones de la naturaleza. Religiones de la naturaleza. Estas religiones se atribuyen a poderes sobrenaturales. Por ejemplo, montañas, lagos, ríos, cascadas, árboles, al sol, a la luna, a la lluvia, a ciertos animales, a hombres, ¿sí? En estas religiones creen muchísimo en el poder de amuletos, de sortilegios, en el poder de los antepasados, de los espíritus buenos y malos, en dioses que controlaban el destino humano. Estas religiones eran más grupales, eran más comunitarias. En estas religiones no existía el elemento personal, es decir, no existía la frase Dios habló conmigo, Dios me dijo, Dios me habló. No había esa relación personal. Estas religiones eran más adecuadas, por ejemplo, para agricultores, pescadores, o sea, para la gente de zonas rurales y gentes de zonas marginales. Había muchísimas religiones, pero las abarco en esta. Son religiones de la naturaleza. La segunda religión que vamos a ver es las que se conocen como religiones de misterio. A estas religiones se les llaman así porque los creyentes no podían revelar los secretos, por ejemplo, del bautismo, de la comida, de la comunión, no podían revelar eso, entre otras cosas. Estas religiones eran muy atractivas porque ofrecían la oportunidad de poder comunicarse con la divinidad de manera más personal, por medio de ciertos actos ceremoniales, como por ejemplo el bautismo, ya sea por agua o por sangre de animal. Esto lo lavaba a la persona de su contaminación y suciedad, haciendo posible que su contacto sea más íntimo con su Dios. Lo seguía una comida sagrada. Es decir, experimentaban una comunión con su Dios. El iniciado conocía a su divinidad y por medio de este conocimiento se dedicaba a sí mismo al servicio de su Dios. Así podía vivir y morir en paz por la conciliación con ese Dios. O sea, estas religiones de misterio ofrecían esa característica, ofrecían ese plus de poder conectarte con Dios a través de ciertos rituales, ciertas ceremonias. Una de ellas era el bautismo, otras eran los famosos simposios o las comidas sagradas, en donde uno llevaba comida para el templo
ofrecía sacrificios, animales, y eso lo comía con la gente. Por un tiempo, ahí están las comidas sagradas, los simposios. Por un tiempo, una religión conocida como el mitraísmo, que era una religión de misterio, compitió allí con el cristianismo. Y esta religión, el mitraísmo, tuvo muchos adeptos, sobre todo del ejército romano. Ellos buscaban eh, protección de la divinidad. Allí en la imagen vemos a Mitras, que está con un cordero. Y por último, tenemos la religión del Estado, la oficial. Esta religión tenía sobre todo fuertes connotaciones políticas. Su elemento principal era el sacrificio ofrecido al emperador. Así de sencillo. En los primeros años se hicieron sacrificios a los emperadores fallecidos. Luego se comenzó a adorar a los emperadores que ejercían el poder. La religión del Estado estaba considerada como el lazo que unía a la diversidad de pueblos y tribus a través de todo el imperio. Cualquier religión que reconociera al emperador como Dios y no interviniera con el orden y la paz del imperio, era una religión aceptada y era una religión legítima. Era aceptada como una religión legítima. Esta religión era una religión sin calor, una religión sin comunión y sobre todo una religión sin unidad con lo divino, sin salvación. Básicamente esto era honrar al César de turno, al emperador de turno. Y el cristianismo tuvo severos problemas con esto. Y por esa razón surgieron muchas de las muertes que surgieron en tiempos de la persecución. Por esta razón, porque los cristianos tenían que reconocer que César era Dios. Y el cristianismo dijo, no, César no es Dios, es Jesús. Y esto puedo decirles, ¿no? También puede leerse el Evangelio como una especie de contrapropuesta al imperio. Puede leerse el Evangelio como una propuesta antiimperial, porque el emperador, César, era un rey, y él tenía reyes vasallos, pequeños reyes en todo el imperio. Entonces, básicamente, César era el rey de reyes. De allí mencionan que Jesús es el rey de reyes. Entonces, hay una fuerte connotación antiimperialista, ¿sí? Eso lo dejo hasta allí nomás. No es mi interés ahondar tan profundo en esos temas, pero es muy interesante saber que esto ocurrió. Y por ahora dejamos hasta aquí, en esta primera clase de introducción a una breve explicación al cristianismo, ¿no? Me regreso, estamos en esos 3 puntos. Ya vimos contexto geográfico, contexto político y contexto religioso. Nos queda ver este cuarto elemento, el contexto literario. Es muy interesante, es un poco fuerte, es un poco pesado entender todo esto. Y por último, el contexto filosófico. Nos faltan 2 contextos para terminar nuestra iniciación. Así que les agradezco por su tiempo. Esperen, si quieren pueden echarle un ojo a la segunda parte de esta clase. Un gusto, nos vemos.